Bueno, recibimos a un excombatiente de aquí de Valle María, o al menos nacido aquí en Valle María, que hoy está viviendo aquí, que es don Adrián Frank. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Bien, desde ya, gracias por el espacio y por acordarse de los 35 años, ¿no? Del aniversario ahora del 2 de abril. Adrián, usted es nacido aquí en Valle María, ¿no? Creo que por allí en la época justo de donde le tocó el servicio militar no estaba viviendo, pero es un vallemariense. Sí, nací en Valle María, viví hasta los 7 años acá. Y bueno, de ahí por X motivo nos fuimos a vivir a Buenos Aires y volví a vivir acá después de 34 años. Cuando llega la edad de los 18 años de hacer el servicio militar obligatorio, muchos jóvenes de ese entonces le parecía un año perdido, algunos no lo querían hacer, otros tenían miedo porque era algo desconocido, las historias que se contaban. En el caso suyo, ¿cómo fue? En el caso mío, la colimba era esperada por el hecho de que yo a los 15 años ya quería ser militar. Había ido a rendir examen a la Sargento Cabral y todo. Lo que pasa que, bueno, en esa época entraban los acomodados, digamos, los hijos de los militares en ese momento. La Sargento Cabral era la escuela de gendarmería. No, 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 pertenece al ejército. Esa está en Campo de Mayo, en Puerta 4. Y bueno, después esperé la colimba, o sea, no veía la hora de tener los 18 años para ir a hacer la colimba. Y bueno, después hice la colimba y me tocó ir a Malvinas. Por eso siempre digo que di el paso al frente para ir, porque pidieron voluntarios. Y bueno, de mi compañía fuimos muchos, fuimos más de 60. Y tal es así que después a la vuelta me pidieron para que siga la carrera y no. ¿Tenía mucho tiempo de instrucción, Adrián, cuando le tocó ir, embarcarse para ir al sur? Yo a la colimba me presenté el 2 de marzo y el 11 de abril viajé a Malvinas. O sea que un mes y 10 días para la instrucción. Y en ese mes y 10 días, ¿qué sabía de un arma? ¿Qué podía decir si tenía que enseñar a desarmar, a hacer tácticas de defensa y demás? ¿Había aprendido algo o fue, como se dice, crudo? Eh, Más que crudo, recién salió de la carnicería, digamos, porque sí nos habían dado un FAL, pero no lo teníamos sin cargador, sin municiones, ni municiones de salva, nada. Sí, aprendimos un poquito a desarmarlo, armarlo, al FAL, a cómo limpiarlo. Lo que pasa es que a nosotros no nos estaban preparando para ir a Malvinas. Yo siempre pienso y digo que fue porque cada cuartel tenía que llevar un cupo, que es cuando nosotros entramos, el 2 de marzo sale la primera baja de la clase 62, muchos de esos no se presentaron, y muchos de esos hoy son los autoconvocados que dicen ser veteranos de Malvinas y quieren la pensión nuestra, y a causa de eso nos piden quién quería ir. Y fuimos 60 y pico, dimos el paso al frente. ¿Y en ese momento le pudo avisar a su familia, yo di el paso al frente y me voy a Malvinas? No, casualmente mi mamá y mi papá estaban acá de vacaciones. Yo tenía un hermano de mi papá que me iba a visitar los domingos, que teníamos visita los domingos a la tarde, porque estábamos en el campo, en el Seiza. Y bueno, ese domingo él fue y yo estaba viajando a Malvinas. Porque fue justo un domingo 11 de Semana Santa que viajé a Malvinas. Adrián, ¿y con qué se encuentra cuando llega a Malvinas? Eh, Fue algo, o sea, al principio no era no todo fiesta, pero lo que pasa que yo al menos nunca pensamos que realmente íbamos a entrar en combate. Y bueno, salimos a las 2 de la tarde del 11 de abril, a las 12 de la noche aterrizamos en Malvinas, a esto escala en Río Gallego, que ahí comimos la última buena comida, como quien dice. No me olvido nunca un plato de polenta, un abundante pan y todo. Dormimos entre las rocas esa noche, un frío de aquello, salimos de Palomar, ponerle con 30 grados y allá llegamos con 3 grados, por decir, en esa época. Y al otro día, bueno, empezamos a caminar con todo el armamento que llevábamos, porque yo era abastecedor de mortero, tenía que llevar hasta las valijas de las municiones de mortero, más todo el bolsón mío, y el correaje y todo, y bueno, hasta que nos instalamos en Sapperfield.
a 4 kilómetros de Puerto Argentino. Anoche creo que viendo su Facebook encontré una foto, ¿no? Sí, la tengo acá. Sí, la descubrí y me emocioné mucho porque ese muchacho, yo una vuelta, lo volví a ver después de 25 años, haber vuelto a Malvinas más o menos, y oh casualidad en la casa de Ángel Paz, que por entre medio de él lo rescaté como trabaja en PAMI. Y esta vuelta también me han llamado de C5N, de Radio 10, para hacer el encuentro, y no, lo hice privado en la casa de él. Y anoche, casualmente, entrando al Facebook, descubro esa foto y me emocioné muy mucho. ¿Sabía que existía esa foto? O sea, no. Es una mujer que tiene todas cosas de Malvinas, no sé por qué baja tantas cosas de Malvinas. Y también había una foto que es donde justo estábamos por subir al barco haciendo cola para salir de Malvinas y todo, que eso yo lo tengo en un libro, que ahí también estoy en una foto. Adrián, y estaban ahí en Zappergil con todo el resto de los muchachos, preparándose para cuando llegaba el enemigo. Digo, ¿qué pasaba en esos días antes que se desate ya toda la guerra? Y estuvimos un mes, eh, hacíamos los pozos zorros, nos llegaban municiones, había que acomodar municiones, aprendiendo a cómo cargar las municiones de mortero, porque yo fui abastecedor de mortero y yo iba en el avión preguntándole a los colimba viejos qué tenía que hacer el abastecedor de mortero, porque a esto cuando nosotros damos el paso al frente para ir a Malvinas, nos llevan al polígono, a Loma de Zamora, y nos hacen tirar 5 tiros con el FAL nomás. Y con eso me fui a Malvinas. O sea, 5 tiros con el FAL y usted era abastecedor de mortero. Y me ponen de abastecedor de mortero. Distinto es Paz, que él estaba en la sesión de tiradores, él sí tiraba con el FAL. Pero yo no. No es más, yo al enemigo lo vi el día del rendimiento, porque nosotros es como que con los morteros le hacíamos un apoyo a las sesiones de tiradores. Nosotros nos manejábamos una avanzada adelante que nos dirigía al tiro y todo. Sí, no estuvieron nunca en contacto con el enemigo cerca, digamos. Donde estaba Paz eran como 70 soldados y nosotros éramos un grupo de 36. Adrián, y cuando ya comienza la guerra, digo, en algún momento, principalmente de día, por allí los ingleses no avanzaban. Había tiempo de charlar y de comentar qué es lo que se estaba viviendo con 18 años, unos con distintas ideas, con distinta visión de lo que estaba pasando. ¿Qué era lo que se hablaba ahí? Si no, en ese interín hasta he jurado la bandera en Malvinas. Yo la bandera que jura todo Colimba en el cuartel, yo la juré en Malvinas, ya peleando por mi bandera. Y bueno, o sea, durante el día también había que hacer guardias, a la noche también. Hacías de cuenta que hacías el servicio militar, nada más que allá en Malvinas. Hasta el 1 de mayo que empezó el bombardeo y bueno, ahí es como que aterrizamos un poquito y se nos vino el alma al piso, ¿no? Porque ahí sí... Claro. Llegaba la hora de la verdad, digamos. Sí. Claro. Adrián, y usted dijo recién, la última buena comida en Río Gallegos. ¿Y allá cómo comían? El primer mes nos llegaba la comida, ¿sí? Llegaba la cocina de campaña, todo. Era medio racionado el tema, pero comíamos. Sí, olvídate de que ibas a comer pan, eso no lo veíamos. Sí, nos llegaba leche en polvo, nos llegaba la pastilla de alcohol para prender fuego. Matábamos un que otro cordero. Eso es lo que hacíamos a veces en los tiempos libres y que nadie nos viera, a la noche había cordero para comer. Y bueno, y todas esas cosas, o sea, era como que estabas de picnic. Sí, bajo el régimen militar, pero ya lo último también ya medio mentalmente ya querías que empezara la guerra, se iba a empezar porque ya la croqueta caminaba mucho, pensabas mucho, estabas lejos de tu casa, creo que 700 kilómetros más adentro, una cosa así. Macana, no podías sentarte arriba un tronquito y salir de ahí. Adrián, y ustedes querían que llegue la guerra hasta que llegó, digamos, y después ya cambió la visión, ya no estaban en un picnic. Sí, no, después ya era todo un... ¿Qué pasa? Que cuando el desembarco se hacen... Yo estaba en la Soledad y el desembarco se hace en la otra isla, como es
Sí, o sea, estábamos lejos de ahí. Pero sentíamos cuando les tiraban de los barcos y todo, se sentía. O sea, y eso a medida que fue llegando al final se fue aproximando. Tal es así que nosotros cuando llegó la rendición estábamos, qué sé yo, por decirte, a 2 kilómetros, 3 kilómetros del otro monte, donde se hizo el combate final. Si la guerra hubiera durado 24 horas más, yo no sé si estoy con vos acá. Adrián, muchos tenían por allí, pudieron llevarse radios, las radios chiquitas, digamos, AM, para escuchar, y algunos escuchaban algunas radios argentinas, pero otros escuchaban algunas radios chilenas o algunas radios uruguayas que no pasaban las mismas noticias que se escuchaban aquí en la Argentina. Ustedes estaban al tanto de eso también, ¿no? Sí, yo tenía una radiecita que era lo único que tenía, que llevaba 2 pilitas chiquitas, no me olvido nunca que esas pilitas en 3 meses las herví como 500 veces para que agarrara un poquito de carga. Y sí, sufrimos mucho porque en esa época sí se escuchaba Radio Carven de Uruguay, se escuchaba una radio chilena y vos escuchabas y nada que ver, ¿no es cierto? Y también nos dio mucha bronca porque escuchábamos hasta el Mundial. Acá estaban festejando el Mundial y nosotros ya nos estaban matando. Exactamente. Adrián, ¿y ustedes se enteraron de lo del Belgrano? Lo del Belgrano nos enteramos, sí. Sí, nos enteramos del Belgrano y bueno, fue un día muy, muy triste, como también creo que fue en mayo también, que lamentablemente también la propia tropa argentina derriban un avión argentino. También. Llega el momento de la rendición. Estaban, me decías, a 2 kilómetros por allí donde se hizo la rendición en Puerto Argentino, a 4 kilómetros. De ahí, ¿cómo fue el desenlace? Digamos, volver a Puerto Argentino, entregar armas, entregarlas antes, ver otra bandera en el mástil. A esto nos reunimos todos en el pueblo, sí, cuando llegamos al pueblo, porque a medida que íbamos replegando los ingleses nos seguían tirando a nosotros. Y bueno, fue llegar al pueblo y ya estaba la bandera colocada inglesa. De ahí, cuando nos juntamos todos, nos llevan a todos al aeropuerto. El aeropuerto estaba 4 kilómetros más adelante, del otro costado de Puerto Argentino. Y bueno, ahí pensábamos que se venía al final porque vuelo no podía bajar ninguno, la pista estaba toda destrozada, la torre de control también estaba destrozada. Y bueno, ahí pensamos lo peor. Ahí estábamos. ¿Ustedes pensaron o que lo iban a matar los mismos que lo habían capturado? Sí, ahí pensamos que nos iba a caer un misil a nosotros. Ahí nos tuvieron, no sé si por psicología o qué, nos llevaron ahí, no sé a qué nos llevaron ahí, que después nos hacen volver al pueblo y ahí nos separan en galpones. Ahí tuvimos 4 días prisioneros en los galpones porque no llegamos a salir a subir en el primer barco que salió. Y bueno, mi cuartel tenía 3 compañías, A, B y C, la A y la B, llega a subir en el primer barco y nosotros quedamos afuera. A causa de eso tuvimos que esperar el otro barco, porque con 2 barcos Inglaterra sacó a todo y Argentina tuvo un mes llevando gente con aviones. Y bueno, hasta ahí me ha llegado a tocar ir a limpiar la casa de un inglés, custodiado, o sea, para un oficial inglés, ¿no es cierto? Una casa de un Kilper. Y bueno, me ha tocado todo eso. ¿Y el trato cómo fue ahí, digamos, donde usted iba a limpiar? Porque una cosa es que usted esté con un arma, con ese fusil claro, por eso digo, una cosa es el trato inglés, cuando usted estaba con el fusil, aunque haya tirado 5 tiros de entrenamiento, pero otra es ya cuando está prisionero. Digo, ¿cómo lo trata el soldado inglés a usted? Bueno, a mí yo no tuve ningún problema. Ni de los compañeros que estuvieron al lado mío en ese momento tampoco. Cuando nos llevan a limpiar la casa en inglés, custodiado por soldados ingleses, hasta nos han convidado cigarrillos, sí, todo por señas, no les entendíamos nada, pero no fue bueno el trato fue bueno. Y después la vuelta a su casa, digamos, ¿cómo fue? ¿Fue enseguida? ¿Tuvo que estar en algún regimiento? ¿Cumplir lo que le faltaba del servicio militar obligatorio o enseguida le dieron la baja? A esto, cuando llegamos al continente, llegamos, por empezar, cuando subimos al barco no sabíamos a dónde nos iban a llevar, o se hablaba de Brasil, se hablaba de un montón de lados,
se hablaba de Chile. Y bueno, terminamos en Puerto Madryn. Ahí nos entregan a la Cruz Roja en Puerto Madryn, pero a esto arriba del barco los ingleses nos hacen llenar unas fichas en el estado que subimos, el trato que tuvimos arriba del barco, todo. O sea, yo hoy no le podría hacer un juicio a ellos porque tienen mis datos, tienen todo. Por eso siempre digo que hay un listado de excombatiente real, porque hay un montón de truchos ahora también. Y bueno, llegamos al continente, ahí habían micros, la Cruz Roja Internacional, fue todo un movimiento grande, nos llevan a Trelew, y en Trelew una buen tazón de chocolate, un buen pan, que ya teníamos el estómago así tan chiquito que casi ni comíamos, y de ahí al continente, o sea, a Palomar. Llegamos a Palomar como a las 2 de la tarde, y de ahí bueno, soñábamos que a la noche íbamos a estar en casa. Y no, nos llevaron a la Sargento Cabral, oh casualidad, donde yo... ¿Dónde quería entrar? Sí, y entré por la puerta grande. Para mí, ¿no? Entré por la puerta grande al regimiento ese de vuelta. Y bueno, ahí estuvimos toda una tarde, toda la noche, porque las otras dos compañías de mi cuartel estaban ahí desde que habían llegado, estaban ahí, porque nos llevaban ahí tipo rehabilitación. O sea, comida, baño, ropa nueva, limpia. O sea, la sociedad nos vio de punta en blanco. Pero muchos nos vieron cuando llegamos al cuartel, porque llegamos con la ropa vieja, sin cordones, sin cinto, porque para subir al barco nos habían sacado todos los ingleses. No podías tener cinto, no podías tener cordones, te dejaban las cartas que habías recibido, ¿no? Tal vez así que hasta la rayecito esa me sacaron. Adrián, ¿y después cómo fue volver a la casa? Y eso fue algo, a ver, ¿cómo te podría decir? Yo, por ejemplo, a mí me fue a buscar a mi tío, porque mi papá estaba trabajando, mi mamá no fue al trabajo ese día, y me fue al cuartel. A esto había ido a Campo de Mayo esa tarde que habíamos llegado, no nos dejaban, no dejaban que los familiares nos vean. Y bueno, nos reencontramos ahí en el cuartel con mi mamá. A esto nos hicieron un asado al mediodía, la gente estaba toda en el alambre afuera, en el perímetro del cuartel. Y bueno, y a la tarde nos largaron. Pero a esto nos dieron una semana nomás para estar en casa. Y bueno, todavía mi tío me llevó a su casa, me invitó a un café, una alegría bárbara. Y yo quería ir a casa, y bueno, me llevó a casa, estuve hasta las 2 y pico de la mañana recibiendo gente en casa. Y bueno, a esto, como dormir no dormía, yo dormía de rato, estábamos acostumbrados a dormir poco. Tal vez así que tuve como un mes hasta que volví a dormir 6, 7 horas seguidas. Tal vez así que después me trajeron un mes acá Entre Ríos para que me De que se pueda despejar un poco, claro. Y bueno, y así todo. Sí. Adrián, ¿y a usted le costó hablar después de esto con el resto de la gente, contarle que usted había ido a Malvinas o lo que vio en Malvinas? Yo voy a hablar de Malvinas, vos lo sabés muy bien, que no hace mucho que hablo de Malvinas. Yo estuve aislado muchos años, o sea, yo cuando me vine acá, iba un 2 de abril a trabajar, por dentro de mi mente tenía otro pensamiento, pero nadie sabía que yo había ido a Malvinas acá, excepto mi familia. Yo recuerdo en el 2008 que estuvimos en calle Victoria, que estaba una construcción, y fue la primera vez que hablamos, que me contó que no había hablado nunca sobre el tema de Malvinas. El tema Malvinas me lo sacó Rústeros cuando trabajamos juntos una vuelta. Y ahí, y bueno, tal es así que ahora doy charla en los colegios porque me di cuenta que me hace bien. Con el perdón de la palabra es como que vomito todo. Y de a poquito vos viste que me voy soltando más y voy contando más cosas que vos no sabés. Y bueno. Adrián, ¿y con sus hijos le contó siempre o también lo contó allá lejos después que pasó lo de Malvinas? Con mis hijos, lo que es Malvinas hace pocos años también. No, yo estaba muy... Quería borrar eso. Sí, quería borrar esa parte de mi vida. No, es más, en casa ni se hablaba de Malvinas. Yo no sé si mi papá o mi mamá no hablaban de Malvinas a propósito para que yo no recuerde o... Tal es así que en el año 90 sí me había ido a un centro
andaba con César Paz, porque con César Paz venimos ya de hace años remando juntos, hasta hemos trabajado juntos en una empresa y todo. Pero también me había llevado una excepción ahí con un par de excombatientes que empezó a aparecer cosas raras, después vino la policía, ¿eh? Y yo cuando vi eso me borré y dije, no, no, que hagan su vida los excombatientes. Y me aislé, ahí tuve como 20 años aislado. Adrián, ¿y en algún momento le dio ganas de volver a Malvinas a caminar por esos lugares donde estuvo? Sueño con eso. Sueño, todos me lo preguntan y sueño con eso. Mis hijos ya saben que si me quieren realizar un sueño, yo quiero ir a Malvinas 24 horas aunque sea. Pero no me da el cuero. Es muy caro estar allá, ir allá. Y otra de las cosas, entrar con pasaporte a un lugar por donde vos le diste la vida, medio también. Para mí sí, para otros van. Pero yo igual iría, ¿qué crees que te diga? Yo iría, yo quisiera ver en el lugar donde yo estuve. Porque Paz tuvo la posibilidad de ir, según él, están los pozos, están... No sé, quedó como armado como un museo eso, no, no, no. Lo que uno puede ver a través bueno, de imágenes está, o sea, se deterioran algunas cosas por por el mismo tiempo, el viento, la lluvia, la llovizna, pero digamos, los lugares siguen estando esperando que los visiten. Y yo calculo que sí, sí. Sueño, sueño, sueño con eso. Franco, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, viva la patria.